Y le agradezco la comunicación a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, para platicar de este asunto. Eunice, gracias por tu tiempo. Buena noche. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya no es campaña, Eunice, decíamos, es que es campaña, por eso los dichos de Donald Trump. Ya no es campaña, ya ganó la elección y Donald Trump sigue con la amenaza que cada vez se torna más sólida de un periodo de deportaciones masivas, Eunice. Sí, bueno, además de que ya no es campaña, Donald Trump ya agarró cierta experiencia, es decir, Sí. ya tuvo un periodo de gobierno, entonces ya sabe más o menos qué tiene que hacer para poner en marcha algunas de sus políticas y amenazas en este caso. Y creo que empieza además dándonos una muestra muy importante con el gabinete que ha ido nombrando, particularmente en el tema migratorio. Tom Homan, pues fue el artífice también de esta política de separación familiar que ahora incluso amenaza con deportar a las familias completas, ¿no? Sí. Para no realizar esta separación. Y bueno, tanto Tom Homan como Stephen Miller y otros miembros cercanos al gabinete de Donald Trump han estado amagando con el tema de las deportaciones masivas, incluso mencionando la posibilidad de deportar a 1 millón de personas al año. Solo para que nos demos una idea, Donald Trump en su gobierno anterior deportó en todo el gobierno a 1.5 millones de Correcto. personas, que de todas formas hubo una afectación también social por la forma en que lo hizo, por la amenaza y la xenofobia que generó su lenguaje, su discurso tan racista, y por el otro lado también porque deportó gente que ya llevaba mucho tiempo ahí. A diferencia de los demócratas, es decir, Biden y Obama, que también han deportado a muchas personas, ¿no? En cantidades similares a las de Trump, incluso Obama más, la diferencia es que eran deportaciones fronterizas, aquellos que en el intento de ingresar lo regresaban Claro. a sus países o a México. Y en el caso de Donald Trump sí se fue con otros casos adentro, sí hizo estas famosas redadas, sí hizo revisiones atípicas. El ICE, esta autoridad migratoria, hacía citatorios de personas que sabía que estaban ahí en Estados Unidos para que según fueran a Sí. dar una dirección nueva y en realidad los detenía. Entonces, bueno, como tú dices, ahora tiene además más poder, entonces va a querer poner sobre la Claro. mesa situación de emergencia nacional, pero pues va a ser también un proceso tortuoso en las cortes, porque ahí van a defender las asociaciones, Y la sociedad. entiendo que incluso bajo esta amenaza también se observa lo que ocurre en los tribunales. Hay 3.5 millones de casos pendientes, es decir, para iniciar un proceso de deportación masiva hay que destrabar esos 3.5 millones de casos, ¿no? No, no, porque si él utiliza, por eso es que él está buscando una alternativa. Es decir, si hiciera un proceso de deportación normal como lo mandata la ley estadounidense, pues sí, tendría que destrabar esos 3.5 millones de casos Sí. pendientes. Y eso conllevaría la contratación de jueces, etcétera. Sin embargo, lo que yo entiendo con esta amenaza es que quieren buscar también una vía en donde no Sí. tengan que Un fast seguir la track, norma. digámoslo así, es decir, un proceso sencillo. En donde, pues, en donde violen los derechos de las personas, básicamente, porque lo que se haría es hacer deportaciones sin seguir el debido proceso, Claro. sino que fueran expeditas esas expulsiones. Por ejemplo, algo similar que hizo, claro, no con este tema de seguridad nacional, pero pues un poco se utilizó un argumento parecido con el título 42. No sé si recuerdas, en la Sí. época de la pandemia, Donald Trump también activa una emergencia para decir que debido al tema de la salud y la pandemia, ellos pueden expulsar expeditamente a todo aquello a todas aquellas personas que ingresen y sean un riesgo para la salud de los estadounidenses. Sí. Y de esta forma, pues retornaron a muchos migrantes a México, mexicanos y no mexicanos. Sí. Entonces, yo creo que está buscando pues una excepción para poder violar el debido proceso y retornar a las personas. Por eso han sido muy críticos muchos abogados, que Sí. este tipo de emergencia, este tipo de acciones por parte de Donald Trump, al final del día va a permitir detener y deportar a la persona sin seguir un proceso que además no entra en lo de seguridad nacional porque no es un gobierno hostil, sino él lo va a hacer, ellos dicen con criminales. En Sí. realidad, pues hay 11 millones de 11 migrantes millones. documentados, y 11 pues millones. solo una.
pequeña parte tiene esos cargos criminales, ¿no? 11 millones de migrantes, el antecedente es 1.5 millones de inmigrantes deportados en su pasado gobierno. La amenaza es 1 millón por cada uno de los años en esta nueva administración, que pareciera prácticamente imposible por protocolo, organización y presupuesto. Pero, ¿qué hay, Eunice, de México? ¿México recepcionará a esos inmigrantes? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que esa parte es muy importante, ver México cómo reacciona, porque Donald Trump no va a querer regresar a México solamente a mexicanos. Yo estoy segura que va a querer regresar a México a venezolanos, a haitianos, a cubanos. Bueno, en algún momento con el título 42 regresaban a personas de 7 nacionalidades a México. Entonces, ahí es muy importante las negociaciones con el gobierno mexicano, porque si México no acepta recibir a personas de todos esos países, pues Estados Unidos no puede decidir por México. Entonces creo que ahí es donde va a estar también mucho el estire y afloje con Donald Trump. Vamos a ver pues si logramos ahora sí llegar a acuerdos más justos también para nuestro país, porque pues estas políticas, quédate en México, que hacía que los solicitantes de refugio esperaran de este lado, o el título 48, pues ahora sí que presionaron mucho la frontera y generaron dinámicas también difíciles para esos municipios y esos lugares, además de que pues es inhumano con las personas migrantes. Entonces yo espero que México también, pues ahora sí que en la negociación ponga más puntos a favor y que no acepte lo inaceptable. Claro, que no sea solo ceder y subordinarse, sino coordinarse, como bien dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Eunice Rendón, gracias por la comunicación, gracias por tus comentarios, y creo que es una primera conversación de muchas que se tendrán que hacer respecto a este tema. Gracias, Eunice. Gracias a ti, hasta luego, buenas noches. Gracias, es Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante.